De la tarde con 28 minutos, volvemos a nuestro plano local, a la realidad del país, porque anoche graves incidentes se registraron en el sector de Plaza Baquedano y luego se trasladaron al barrio Lastarria. Allí terrazas, bares y algunos locales comerciales terminaron completamente dañados producto de una turba que irrumpió en medio de la tarde-noche. Vamos de inmediato con Cristian Cereceda, que tiene esta y otras informaciones. Cristian. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Nosotros desde muy temprano acá en el barrio en Lastarria, de hecho los invito a que pasemos a revisar imagen en vivo de lo que está pasando a esta hora en este punto emblemático, cultural, gastronómico y residencial, por supuesto, de la comuna, con un diálogo, una conversación que está sosteniendo la alcaldesa de Santiago, Iracy Hasler, con vecinos y también locatarios de este barrio. Por supuesto, todos muy preocupados por lo que ocurrió ayer durante la tarde. Les contextualizo de inmediato. Esto comenzó justamente en una convocatoria que se realizó en Plaza Baquedano, donde llegó un número importante de manifestantes. Sin embargo, en un momento se enfrentaron con carabineros y dentro de esta situación finalmente un grupo llegó hasta el mismo barrio Lastarria, donde comenzaron justamente a botar, a romper lo que son sillas, mesas, también las rejas y la misma terraza que están instaladas en las calles de este lugar. Todo esto ocurrió cuando en muchos locales todavía estaban atendiendo al público, habían clientes, por lo tanto habían muchas personas que estaban disfrutando de una tarde acá en este lugar de Santiago. Fue en ese contexto donde lamentablemente tuvieron que cerrar, muchos incluso salieron corriendo, otros comentaban que tuvieron que resguardar a los mismos clientes dentro de estos recintos para poder entonces evitar un hecho de mayor violencia, y todo esto por supuesto fue registrado por mismos vecinos, por clientes y también locatarios que se vieron dañados con esta situación que llega en un contexto muy complejo, entendiendo que estuvieron muchos meses cerrados, otros atendiendo con personal reducido. Por lo tanto, este desconfinamiento en la región metropolitana le significaba un paso importante para poder levantarse. Sin embargo, en este justo momento entonces llega esta situación con manifestantes que entonces comenzaron a destruir este lugar, principalmente en las terrazas y también los mismos locales que estaban atendiendo en este lugar. Por lo tanto, es parte de lo que ocurrió ya ayer durante la tarde. A esta hora entonces se está realizando este diálogo. Muchos de ellos están preocupados porque justamente esta semana iba a ser importante para ellos para poder levantarse de pie. Hay algunos locatarios que han hecho una reinversión no menor para poder entonces atender a los clientes y también poder contratar a los mismos personal para atender de forma satisfactoria a los mismos personas que llegan hasta este lugar. Por lo tanto, también hay que entender que el día viernes es muy importante para los mismos locatarios y tuvieron que cerrar. De hecho, conversando durante esta mañana con algunos, ya están tomando la decisión de no cerrar, no abrir nunca más los días viernes en la tarde, cerrar el barrio Lastarria para entonces evitar situaciones como esta, lo que por supuesto sería un impacto económico brutal para ellos, además considerando que algunos están cerca de la quiebra y otros que definitivamente quieren cerrar y alejarse de este punto para poder estar con su emprendimiento local en otro punto de Santiago o de la región metropolitana. Y son esas inquietudes las que se están plasmando entonces a esta hora. Vemos algunos locatarios, también la Junta de Vecinos del Parque Forestal, por ejemplo, que está reunido acá con la misma alcaldesa, que nos daban también a entender estas inquietudes durante la mañana, y ya la máxima autoridad comunal llegó aproximadamente hace unos 10 minutos y desde esa instancia que se encuentra conversando entonces acá en el mismo barrio Lastarria, donde nosotros hemos podido recorrer durante esta mañana. Hay locales que ya están restableciendo, están instalados en las terrazas con sillas, con mesas, han llegado también clientes, por lo tanto se están intentando levantar rápidamente de lo que fue la jornada de ayer, por supuesto que muy compleja para ellos, entendiendo que era un día importante, una fecha importante para entonces poder ya reinventarse luego de meses que estuvieron cerrados y trabajando con personal muy reducido. Nosotros tenemos algunas declaraciones, ¿les parece que la pasamos a revisar a continuación? Yo entro a turno a las 8 acá y ya esta cosa ya estaba más o menos grave. Aquí está lleno de restaurantes. Andaban unos con banderas, sí, pero más ya no, y porque como venía turno, ya no sé después acá lo que estaba pasando, porque tuvimos que poner la reja de urgencia, porque se trató de meterse y eso sacaron los toldos, como te digo, los tiraron ahí, algunos. Claro que si tuviésemos que describir lo que fue la jornada de ayer, quizás dramática. Muchos vecinos lo decían así. De hecho, se reunieron muy temprano también por parte de la Junta de Vecinos para poder conversar y tener quizás alguna solución. La alcaldesa también lo comentaba. Hay un plan de inversión económico para el rubro
principalmente gastronómico, también para todos los locales comerciales, que incluye todo Santiago, y eso por supuesto también va a ir en beneficio del barrio Lastarria, considerando que estuvieron muchos meses cerrados, por lo tanto va a ser una inversión importante para la comuna de Santiago, entendiendo que estuvieron muchos meses cerrados prácticamente con este confinamiento, una de las comunas más afectadas por la pandemia, y eso por supuesto tuvo un impacto severo en el mismo comercio. Así que estas fechas, estos días han sido muy importantes para poder levantarse, y es en ese contexto donde llegan entonces estas manifestaciones, donde los vecinos también hacen la distinción. Hay manifestantes que pasan por acá, incluso los saludan, pero hay otro grupo un poco más violento que por supuesto son los que protagonizan estos hechos, como pasó ayer. Afortunadamente, aparentemente no hubo nadie que resultó lesionado de gravedad, pero sí hay daños materiales importantes. Veíamos algunos locatarios que estaban sacando vidrios quebrados, también intentando limpiar un poco la calle, parte de sus mismos locales, que fue lo que dejó entonces la jornada de ayer, además de las mismas sillas, mesas, que son otro de los instrumentos que se vieron afectados también por esta misma situación. ¿Tenemos más declaraciones? Pasamos a revisar quiénes se refirieron entonces a esta situación. Ayer lamentablemente volvieron a ingresar turbas de personas, al menos a 6 locales. Hemos tomado contacto con los locatarios y a diferencia de otras oportunidades, aquí hubo un ensañamiento muy directo también con los clientes. Y eso también lo quiero destacar. Hubo un ensañamiento con los clientes, con los lugares, una destrucción que no se había visto en otras oportunidades. Y por supuesto eso lo hemos conversado con algunos locatarios durante esta mañana. Estamos a disposición de ellos. Ellos también están haciendo las denuncias respectivas a la Fiscalía. Son daños millonarios en algunos casos. Y ellos por supuesto están muy preocupados. Y sobre todo los clientes que estaban ayer en esos locales quedaron muy afectados por la violencia de estas personas que no solo pasaron por el lugar, como va a pasar en otras oportunidades, que pasan por la calle, que muchas veces botan alguna mesa o algún separador. Esta oportunidad fue mucho más violento, un ensañamiento que la verdad es que llama la atención a ellos y por supuesto también a nosotros. Así es que se están recabando todos los antecedentes y por supuesto haciendo las investigaciones. Hubo detenidos en el sector de Lastarria, hubo detenidos también en el sector de Plaza Baquedano. Cerca de 5 detenidos van a pasar hoy a control de detención y hay otros que van a quedar apercibidos, incluso de menores de edad. Claro, de hecho, hace algunos meses, también en un periodo de desconfinamiento, Barrio Lastarria volvió a abrir de forma masiva a todos los locales y también hubo un episodio bastante similar. La diferencia fue que en esa oportunidad los manifestantes iban prácticamente huyendo, entonces pasaron a llevar algunas mesas, también las mismas terrazas, habían clientes que tuvieron que escapar, pero no pasó a mayores. Hubo daños, pero no al igual o la misma magnitud de lo que ocurrió la jornada de ayer, donde, lo decían ahí, los daños son millonarios y eso podría provocar, por ejemplo, que algunos locales ya estén en la quiebra, u otros que estén ya pensando en cerrar. Se los comentaba al principio del despacho, los mismos locatarios como asociación están pensando en no volver a abrir los viernes en la tarde para evitar estas mismas situaciones, porque en definitiva las pérdidas económicas son importantes y por supuesto esto también afecta mucho a los clientes, entendiendo que es un lugar emblemático, cultural, gastronómico. Muchas veces llegan varios extranjeros también a visitar este lugar y aparte de todo el tema económico es un sector residencial. Hay muchos vecinos que viven en este lugar, adultos mayores que también se ven afectados entonces con estas situaciones y es por eso que se quiere llegar a una solución para poder resguardar mejor este lugar y es parte entonces de lo que se está conversando a esta hora con los vecinos y también la alcaldesa de Santiago, Iracy Hasler, de quien tenemos declaraciones. Pasemos a revisarla. Lamentamos profundamente el daño causado al barrio Lastarria. Nuestra solidaridad y acompañamiento a las vecinas y vecinos en la afectación de su calidad de vida, así como también al comercio barrial. Son emprendedores, muchos trabajadores y trabajadoras que llevan el sustento a sus hogares y que ya se han visto afectados por la pandemia, así como por situaciones de violencia que se arrastran hace bastante tiempo. Como municipio estamos trabajando por un plan de reactivación económica local que incluye sin duda el barrio Lastarria, Forestal, Bellas Artes, con quienes además ya hemos estado en contacto. Y trabajaremos por activar nuestra economía en los distintos barrios de la comuna de Santiago. El llamado al Estado de Chile a estar a la altura, avanzar en la necesaria reparación y justicia, así como particularmente al Ministerio de Interior y a Carabineros a cambiar una estrategia que traslade el conflicto hacia nuestros barrios. Claro, estas fueron declaraciones que entregó la alcaldesa durante la mañana.
Y por supuesto, ahora ya se encuentra acá en el lugar conversando con los mismos vecinos, con los locatarios, un diálogo que ya está terminando, al parecer fue provechoso, se ven mejores caras, al menos por parte de los mismos vecinos y también locatarios que buscan soluciones, mayor resguardo para este lugar que se ha visto muy afectado, muy golpeado, primero por la pandemia y ahora por estos hechos de violencia como ya ocurrieron hace algunos meses y ahora vuelve a ocurrir también en un periodo de desconfinamiento. El barrio volvió a abrir locales que ya se están instalando y dentro de ese mismo contexto entonces ocurren estos episodios, por supuesto, bastante violentos, donde se vieron afectados parte de estos locales en cuanto a las sillas, las mesas, las mismas terrazas, las rejas también, y además entendiendo que habían clientes que estaban compartiendo durante esta jornada que tuvieron que salir arrancando, por lo tanto lo que estaban consumiendo no estaba parte de lo que estaba ocurriendo en esa situación. Es parte entonces de lo que se vive acá en el barrio Lastarria con esta reunión, diálogo que ya está terminando por parte de la alcaldesa Iracy Hasler con vecinos y locatarios por lo que ocurrió ayer tras las manifestaciones en Plaza Baquedano que terminó acá en este punto, barrio Lastarria en Santiago. Por supuesto, Cristian, incidentes que en esa zona no se veían desde más o menos noviembre del año 2020, cuando también en una acción similar ingresó una turba y también rompió mesas y atacó a las personas que estaban consumiendo en ese sector. Gracias por este reporte policial, que esté muy bien. Buenas tardes. 1:39 p.m. Nosotros vamos a la pausa, ya volvemos con más noticias. Vamos a ir de inmediato hasta la región de Valparaíso, por donde desde esta mañana nuevamente un vehículo pesado se volcó en la estratégica avenida Santos Osa, ahí en Valparaíso, una situación que obviamente generó un atochamiento de proporciones. Todo en un día donde la región está repleta de turistas. Vamos de inmediato con Hans Christiansen, que tiene más detalles desde Concón a esta hora. ¿Cómo estás, Hans? Hola, ¿qué tal, Daur? Estamos bastante bien acá en la región de Valparaíso. La verdad es que se nota, como bien tú decías, que hay una reactivación, se ve más gente, pero comenzamos la mañana muy temprano con esta lamentable noticia que la verdad no sorprende ya acá en el puerto, pero preocupa, que eso es lo más importante. ¿Qué se puede hacer para seguir previniendo que no ocurran este tipo de situaciones? Los invito a que pasemos a revisar inmediatamente las imágenes de lo que fue este accidente que ocurrió a eso de las 5:30 de la mañana. Un camión de gran envergadura que finalmente terminó volcándose nuevamente en esta bajada Santos Osa, tan conocida por su peligrosidad, allí entrando a la comuna de Valparaíso, que decanta, ¿no?, en la avenida Argentina, para que se hagan una idea, justo donde está situado el Congreso Nacional. Una situación que, como yo bien les decía entonces, se genera a eso de las 5:30 de la mañana. Nosotros pudimos conversar más temprano con carabineros, incluso con algunos de los colegas de un solo camionero. Solamente había una persona que venía arriba de este camión que transportaba mercancía, insumos principalmente de limpieza, por lo que nosotros pudimos lograr captar más temprano a una bodega de un supermercado porteño. Algo, destino que finalmente no se cumplió por lo que ustedes están viendo en imágenes. Lo que llamó muchísimo la atención también durante la mañana fue el horario en que se ocurrió esto, pero principalmente para poder retirar este camión de este lugar. Estuvo desde las 5:30 hasta aproximadamente pasadas las 12 del día, más de 5 horas en ese lugar, algo que no habíamos visto con anterioridad en otros accidentes. Inmediatamente, como ustedes podrán ver allí, se colocó cal en el asfalto justamente para evitar que los aceites que se desprendieron de este gran camión pudiesen afectar a otros vehículos, dada la hora también en que ocurrió esta situación. Por fortuna, no había ni porteños caminando en ese sector, ni tampoco se vieron otros vehículos involucrados en este hecho. El conductor del camión, a pesar de que, como ustedes pueden ver allí, la cabina quedó bastante destruida, sufrió heridas no de consideración y por lo tanto se está recuperando satisfactoriamente en el hospital Carlos Van Buren. Pudimos conversar con carabineros que nos dijeron, escuchemos. Siendo las 6 de la mañana aproximadamente, el conductor de la empresa La B, por causas que se desconocen, pierde el control del móvil volcándose a un costado. Iba solamente el conductor, ya está en observación en el hospital Van Buren, pero sin riesgo vital. Capitán, entiendo que ahora se están haciendo trabajos para tratar de salvar la carga que venía. Se tomó contacto con la empresa, viene un camión en camino y una grúa.
¿Cuál fue principalmente el problema allí en ese sector? Como yo se lo decía, prácticamente la carga estaba intacta, pero se corría el riesgo de que al momento de retirar este camión de ese lugar pudiese dañarse, desprendiéndose, por ejemplo, de la parte de atrás de este camión y por lo tanto destruirse. Esa fue una situación que se quería evitar, dado que ya se tenía el antecedente de que el chofer de este camión estaba en buen estado de salud. También se quería de alguna forma rescatar parte de lo que pudiese estar detrás en esta carga, y fue allí entonces que pasaron muchísimas horas para poder determinar de qué manera iba a ser el mejor procedimiento para evitar algún tipo de desastre mayor, quizás en donde esta carga pudiese verse desparramada en las otras pistas de la avenida Santos Osa, que estaba habilitada. Solamente una a eso de las 10:30 de la mañana, que nosotros nos conectábamos más temprano y podíamos ver que incluso ya había atochamiento, porque recordemos, Valparaíso también se encuentra en fase 3 y por lo tanto la movilidad a esa hora de la mañana es bastante alta, sobre todo porque solamente una cuadra más allá está ubicada la feria de la Avenida Argentina, donde hay muchísimos vehículos también que se estacionan en ese lugar, y este camión de alguna manera dificultaba el acceso sin lugar a dudas a la ciudad. Pero yo se los decía más adelante, ¿no? Perdón, más tarde, cuando comenzamos este despacho, que es algo que no sorprende a los porteños. Están acostumbrados, nosotros ya se lo hemos visto en algún minuto, un camión que llegó con ayuda cuando comenzó la pandemia, se dio vuelta allí en ese sector, también un bus de la locomoción colectiva, unas imágenes que la verdad recordaban, tenían muy patente los porteños con quienes podíamos conversar más temprano. Tenemos esas declaraciones, escuchemos. Mi hermano me llamó acá y vinimos a recoger al colega, a ver el drama que quedó. Como dice, fue un problema de aire, que le cortó una manguera y más allá del motor no lo pudo controlar pues, hasta que llegó aquí a la curva y se dio vuelta. Desconocimiento más que nada, falta de conocimiento, pero han pasado graves accidentes en este lado. Grave. O sea, igual, no sé, las precauciones están, o el chofer no vino, o no sabe manejar. Todas las cosas que hicieron por el camino costero, todos estos camiones tienen que irse por allá, porque este camino es muy peligroso, esta cuesta sobre todo. Bueno, se han hecho arreglos sin lugar a dudas en ese sector. Vamos a quedar muy atentos a ver qué es lo que ocurre en las jornadas venideras. Pero cambiamos completamente de tema, algo que hemos estado monitoreando, ¿no? Tomándoles el pulso todos los fines de semana. Viña del Mar, Valparaíso, Concón, las principales comunas costeras de nuestra región se encuentran en fase 3 y por lo tanto eso permite que muchísimo porteño, muchísimo viñamarino, conconino, pero también muchísimo turista santiaguino haya decidido llegar hacia las principales costas, a las principales playas, ¿no?, de nuestra región, pero a esta hora, sin lugar a dudas, el plato principal se vive aquí. Muchas personas que deciden llegar a comer, a degustar mariscos en el borde costero. Es por eso que más temprano llegamos hasta Concón. Nosotros nos encontramos a la altura de la playa La Boca, en donde hemos podido constatar que la verdad, al igual que el panorama de los fines de semana anteriores, se está respetando todo lo que tiene que ver con los protocolos, con el uso de la mascarilla, incluso todos los protocolos que tienen que ver con los aforos dentro y fuera de los restaurantes. Recordemos, aquí se ha optado mayoritariamente todos los locatarios del rubro gastronómico en que las personas que puedan entrar adentro a los salones tienen que estar con sus 2 dosis y por lo tanto quienes no hayan cumplido con su esquema de vacunación solamente van a poder optar a estar en las terrazas. Algo que ha costado de alguna manera ir interiorizando, pero la verdad no ha generado mayores problemas acá en la zona. Quienes no cuentan con sus 2 dosis, la verdad es que asumen que tienen que estar simplemente afuera de las terrazas. Algo entonces positivo, se habla de una leve reactivación, estamos hablando de ventas que superan ya el 50, 60% de lo que estaban acostumbrados y de alguna manera le van dando holgura a todos estos locatarios, pero también a negocios más pequeños que se instalan, por ejemplo, artesanos que están a un costado de estos sectores y que se ven beneficiados por el alto movimiento a esta hora acá en las principales playas de nuestra región. Tenemos declaraciones, escuchemos. Este fin de semana ayer estuvo bastante bueno para ser día viernes. Estamos abriendo ya hasta las 11 de la noche por el toque que hay aquí a las 12. Y bastante bueno, ahora sí se ve un poquito menos gente, pero ya aquí a las 1:30 ya está full. No entra nadie si no tiene su carnet verde. También estamos haciendo los tiempos que son de higienización, como cada 2 horas, cada 3 horas. Y acá estamos cumpliendo todos los protocolos de COVID. Mucho público, mucha gente, aprovechando las vacaciones de invierno. Ha bajado un poquito la intensidad, pero seguimos igual, con bastante público.
Creo que esto ha sido muy beneficioso para todas las pymes, para todo el sector gastronómico que ha sido muy golpeado. ¿Cuánto les han subido las ventas? Porque estaban en cero algunos. Yo creo que fácilmente más del 50% hemos sido beneficiados con este avance y que esperamos que esto siga así, porque a seguir cuidándose. Ese es el principal llamado, a seguir cuidándose, y es por eso que más temprano, y de hecho se siguen realizando fiscalizaciones acá en el borde costero, pero principalmente sobre estos protocolos que yo les decía, no solamente a los comensales, sino que también a los locatarios, para ver si es que efectivamente están tomándole los datos a las personas, se está cotejando, ¿no?, que la información que figura cuando escanean los códigos QR del pase de movilidad coincidan con la información del carnet. Conversamos con la autoridad sanitaria, escuchemos. Bueno, vemos que hay un compromiso por parte de todos los locatarios del rubro gastronómico que están cumpliendo las normativas sanitarias de acuerdo a las distintas fases que van cumpliendo. Estamos verificando que también las personas cuenten con su pase de movilidad y constatando a aquellas personas que están en el espacio cerrado cumplan con esto. Así que hemos partido esta ronda durante acá en la comuna de Concón. Hemos visto que en el primer local que hemos revisado se están cumpliendo las normativas y una estructura armada por parte del locatario, y bueno, el llamado a la ciudadanía a seguir respetando las normativas sanitarias. Estamos en un buen pie como región, ya hemos ido logrando desconfinar mayormente esta. Tenemos 6 comunas que están en transición, 27 que en este caso están en preparación y solamente 5 que están en fase de apertura inicial, lo cual nos tiene muy contentos, muy optimistas, pero no nos debemos relajar. Lo decía allí el CEREMI, la responsabilidad de la ciudadanía también en esta situación para evitar que estas comunas vuelvan a retroceder en el plan paso a paso, que es absolutamente lo que nadie quiere, tanto los turistas, los conconinos en este caso de la ciudad que nos recibe hoy día, pero también de las autoridades. Tenemos declaraciones de algunas personas con quienes pudimos conversar más temprano, escuchemos. Salimos a desestresarnos un poco con esta cosa de la pandemia. Andamos disfrutando la fase 3 pero estábamos en Curacao, entonces es bien cerca para acá. Así que por eso estamos paseando con nuestros hijos. Así disfrutando con la familia, esperando que disfrutemos al máximo de tanta pandemia y toda esta cosa, que sí salimos a disfrutar. Con mi perrito. Vamos a dar una vueltecita, venimos por el día nomás, sí. Por el día y nos vamos. Sí, a disfrutar un poco y a salir un poco, digamos, del cuadro de cuarentena que estamos. Bueno, parte del panorama, ¿no?, de las impresiones de lo que ha sido este primer sábado en este fin de semana que se está viviendo en fase 3 acá en las principales comunas del borde costero. Davor, sin lugar a dudas, vamos a quedar muy atentos a ver cómo se sigue desarrollando esta situación el resto de la jornada y también la jornada del domingo. Por supuesto, Hans, y desde Concón, de la hermosa Concón en la región de Valparaíso, nos vamos de inmediato al sur, al sector de Dichato, donde pasaron a fase 4 y ya durante este fin de semana prácticamente se llenó de turistas, ¿o no? Javier Luit, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Davor? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Los saludamos desde el principal balneario de la región del Biobío. Estamos en la playa de Dichato, esto en la comuna de Tomé. Hay varias personas que han llegado durante esta jornada a disfrutar de esta playa que es muy tradicional de la región del Biobío. Vemos que varios se llegaron a disfrutar primero de la costanera desde muy temprano, algunos para pasear y disfrutar de las blancas arenas que ofrece esta playa de Dichato. Tú lo señalabas, Davor, este es el primer fin de semana de la comuna de Tomé. Recordamos que Dichato pertenece a Tomé y está desde hoy, a partir de hoy, en fase 4. Hace unas semanas había avanzado a fase 3 y tras 15 semanas de confinamiento durante los fines de semana, finalmente tienen esta libertad ya en esta playa de Dichato, que agradecen por supuesto los restaurantes y también las personas que viven del turismo acá en la comuna de Tomé. Hemos visto que están paseando, algunas personas están disfrutando durante este día la playa, algunos más atrevidos que han incluso atrevido a meterse al mar, pese a que está muy helada el agua, incluso otros han aprovechado de realizar distintos paseos. Un detalle no menor es que las personas que realizan estos paseos en lancha tradicionales acá en la playa de Dichato nos contaron que durante el invierno, durante esta época, en años anteriores ellos no tenían abierto, sin embargo lo han tenido que hacer porque ha llegado gran cantidad de turistas hasta
este sector. No solamente de Concepción, recordamos que está solamente a 1 hora aproximadamente de Concepción, es donde viene la mayor cantidad de turistas, sin embargo han llegado desde distintas regiones del país. Por ejemplo, conversamos con algunos que llegaron desde Chillán, otros que llegaron desde la región metropolitana y que estaban de pasada por la región del Biobío y decidieron pasar un día acá agradable en Dichato. Por ejemplo, paseando en lancha, también esperando la hora de almuerzo que ya se viene en algunos minutos más, y es el panorama que se ha estado dando en este sector durante toda esta mañana. Pasemos a revisar declaraciones de algunas de las personas que han estado durante esta jornada en la playa de Dichato disfrutando, por supuesto, este paso ya a fase 4 de la comuna de Tomé. Escuchemos. Bonito, hacía tiempo que no veníamos, que después del tsunami me acuerdo yo que vinimos el año después. Y ahora está todo muy limpiecito, bien. Hacía aproximadamente 2 años que no nos podíamos encontrar precisamente por la pandemia, ¿no es cierto? Y hoy día logramos esta reunión nosotros, mi hermana y toda la familia. Así que felices. Un día precioso, el mar, la playa está espectacular. Venimos recién llegando y aprovechamos de pasear un ratito en el bote. Primer año que sucede esto, que normalmente nosotros los botes los teníamos guardados en tierra y varados durante desde abril hasta septiembre normalmente teníamos los botes guardados. Y este año cambió bastante con todo, obviamente con todo lo que hemos vivido, y al momento de pasar a fase 3 la gente como que quiso salir más y eso nos favoreció. Claro, ahí estaban muy contentas las personas en la playa de Dichato, sobre todo quienes viven del turismo, como ya les señalamos, los dueños de estos paseos en lancha, que decían que entre abril y septiembre ellos nunca habían abierto antes. Sin embargo, ahora, como hay gran cantidad de turistas que llegan el fin de semana, están obligados a hacerlo. Una inyección económica, por supuesto, a este sector de la región del Biobío, que había sido bastante golpeado por la pandemia, porque su fuerte no es los días de semana, es precisamente los fines de semana y el avance de fase 2 hasta la fase 3. Y hoy a fase 4 llega justo además cuando coincide con las vacaciones de invierno de los escolares. Así que lo que más se ha visto en este sector es familias que han llegado a pasear en el borde costero de la comuna de Tomé. Pasemos a revisar declaraciones de la presidenta de la Cámara de Comercio del sector turístico de Dichato, que nos dijo que había sido una buena oportunidad sobre todo para el comercio, para los restaurantes, para los artesanos y también para los que realizan distintas actividades acá en la playa de Dichato, este avance a fase 3 y también a fase 4. Escuchemos. La expectativa es muy positiva. Nosotros esperamos que, gracias a Dios, el tiempo nos ha acompañado mucho en esta fase 3, por lo tanto, esperamos que los turistas nos sigan visitando. Una, porque estamos cerquita de Chillán, cerquita de Concepción, de Los Ángeles. Hemos tenido visitas los fines de semana de muchos sectores, así que y no tan solo los fines de semana, durante la semana. Claro, es algo de lo que expresa, por supuesto, el sentir del comercio acá en Dichato, esta oportunidad que se le ha dado sobre todo al comercio, a los restaurantes y a los distintos puntos que funcionan en este sector turístico de Dichato. A esta hora siguen llegando personas, se ha estado llenando de a poco la playa, también la costanera, y algunos que han aprovechado para pasear en auto, para, por ejemplo, comer palomitas y también pasear por la playa. Están abriendo ya los restaurantes y quedan algunos, bien pocos, eso sí, estacionamientos para las personas que quieran llegar a esta hora a esta tradicional playa, la principal de la región del Biobío. Por supuesto, Javier, a disfrutar, hace súper bien tomar algo de aire luego de tanto tiempo de encierro, el problema que ha traído aparejado las cuarentenas y la pandemia, así que felicitaciones y que envidia a los que pueden hacerlo allí en la playa de Dichato. Muchas gracias por este reporte desde el sur de Chile. 2 de la tarde con 3 minutos, hoy se despide Julio. Se nos va nuestro querido Julio, que fue bastante desconocido para muchos, porque estuvo lejos de ser un mes de invierno. No hubo frío y se despide además con altas temperaturas. Hasta ahora la capital tiene 20,3 grados. Se adelantó prácticamente la primavera en Santiago y en gran parte de la zona central. En el Biobío, ahí donde estaba Javier, en Dichato, el cielo está parcial, con una temperatura que es menor a la de Santiago. Están con 14 grados, pero de todas maneras nos da envidia tener algo de aire puro, respirar allí al ladito de la costa.
Vamos a la pausa, aprovechemos estas imágenes y ya volvemos con más noticias. Ya estamos de regreso con noticias internacionales y vamos a comenzar en el Perú, tal como nos cuenta de inmediato Andrea Aguilar. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Davor? Muy buenas tardes. Sí, partimos en el vecino país porque ya se conoce el saldo de los heridos que dejó el sismo que reportábamos ayer justamente a esta misma hora y que ocurrió en el norte del vecino país. Entre los afectados hay 3 personas con heridas de gravedad, pero hay 41 personas que quedaron heridas después de este temblor de 6,1 de magnitud que azotó la región de Piura. El presidente peruano Pedro Castillo, de hecho, dejó un evento que se estaba dando en esos momentos, se trasladó inmediatamente a una zona que está ubicada a 990 kilómetros de Lima. Esto para poder visitar a los afectados y sobre todo para atender esta emergencia. Repasemos parte de las declaraciones que dejó una vez llegó a la región de Piura. Cuando la naturaleza también hace lo propio como naturaleza, y nosotros estamos en lugares de repente improvisados, pero también estamos acá. Yo los pido a ustedes de que tengan la mayor seguridad, de siempre estar atentos con las autoridades. Pido a los alcaldes que estar al lado del pueblo, a los gobernadores, al gobernador Arana. Recordemos que este sismo, Davor, se sintió también en Ecuador, en varias ciudades, entre ellas Guayaquil, y el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional en Perú señaló que se reportaron varios derrumbes, deslizamientos en varias zonas, así como afectaciones en la infraestructura, pero particularmente en la zona de Sullana, que fue donde ocurrió el epicentro de este movimiento. Sí, vamos a ver la capacidad de gestión que tiene el presidente Pedro Castillo, porque vemos allí que los daños no fueron tan graves producto de este, que para nosotros es un sismo, pero para allá es un terremoto, pero todos estos movimientos telúricos y emergencias traen movimientos silenciosos donde tienen que haber una muy buena gestión de las autoridades. Empieza a faltar el alimento, la logística, el combustible. Esto es una zona que no es la capital, es más aislado. Entonces vamos a ver cuál es la capacidad de gestión que tiene Pedro Castillo en esta primera emergencia. ¿A cuánto? 48, 72 horas de haber asumido. Claro, apenas el miércoles había llegado a su cargo en el pleno día del Bicentenario y al menos no sabemos capacidad de gestión en esos puntos, pero sí de reacción, porque salió inmediatamente ese desfile del Bicentenario que de hecho se daba justamente en la ciudad de Lima, salió proveniente obviamente hacia Piura, y vamos a seguir, Davor, hablando efectivamente de cómo se está articulando todo el gobierno del vecino país. Recordemos que ha sido una semana bien dramática para los peruanos, porque finalmente este gabinete que debía jurar el mismo día que se juramenta el presidente, bueno, finalmente lo hizo al día siguiente, pero este cargo que era el del ministro de Economía, que era el cargo más esperado del gobierno, apenas ayer en la noche, finalmente fue ocupado esta cartera por el economista Pedro Franque, que había destacado el aporte de las empresas chilenas a la economía peruana. Recordemos que Vladimir Cerrón, que es el jefe del partido Perú Libre, que es el que tiene a Pedro Castillo, había dicho que había que deschilenizar la economía. Algo que Pedro Franque, el nuevo ministro de Finanzas del vecino país, ha dicho que no es así, que los chilenos y en general las empresas han dado bastante aporte. También fue juramentado el ministro de Justicia, Aníbal Torres. Son 2 cargos que le faltaban para componer el gabinete, que fue muy criticado también por las posiciones extremistas de varios de sus miembros, por la poca presencia de mujeres. Hay apenas 2 mujeres, la vicepresidenta Dina Boluarte y la ministra de la Mujer, que ya sería el colmo si no fuese mujer, pero finalmente Franque y Torres no habían asumido sus cargos el jueves por estar en desacuerdo con la designación de Guido Bellido, que ha sido uno quizás de los presidentes del Consejo de Ministros más cuestionados. Varias polémicas lo rodean: uno, el tema de estar investigado por apología al terrorismo, y el otro, comentarios homófobos que tiene en sus redes sociales. Sí, vamos a ver si el Parlamento lo deja gobernar de buena forma, por lo menos que le dé un aire de unos 2 o 3 meses, lo que se llama la luna de miel en política, para que el gobierno se enriele, para que parte bien, para que veamos la verdadera doctrina. Exactamente, y bueno, el hecho de que se haya posesionado Franque de cierta manera tranquiliza a los mercados, porque es un economista muy reconocido que también había dado paso a unas medidas mucho más, de cierta manera, moderadas, por llamarlo así, y es visto con buenos ojos por los mercados, así que eso le va a dar parte de la luna de miel que estaba esperando Pedro Castillo.
Seguimos ahora en otro país vecino, en Argentina, porque detectaron en las últimas horas 2 casos de variante Delta que no tienen ninguna relación con viajes al extranjero. Es por eso que hay preocupación, porque se da después de 3 meses de que el país confirmara por primera vez la presencia de esta variante en su territorio. Se confirmaron además 2 contagios que no tenían esos antecedentes de haber salido del país, no tenían ninguna conexión con algún viajero, una situación que se da en un contexto en el cual Argentina lleva un descenso sostenido de números de casos desde hace 9 semanas ya. Tiene una vacunación que ha empezado a avanzar más rápidamente. Recordemos que ellos están vacunando con Sputnik V y que están promediando 2,3 millones de dosis aplicadas. El país ha reportado desde el inicio de la pandemia casi 5 millones de casos y 106.000 fallecidos, siendo uno de los más afectados por el COVID-19 aquí en América Latina. Y seguimos hablando de COVID-19, pero nos vamos ahora para Europa, porque miles de franceses han salido hoy, Davor, a las calles a protestar porque no están de acuerdo con que les impongan un pase de movilidad, o un pase verde, como se llama en este país, para poder entrar a distintas zonas y a diferentes actividades. El eslogan era libertad. Este sábado, para movilizarse, miles de personas contra este pase sanitario que va a entrar en vigencia con el esquema de vacunación completo. Eso va a pasar a partir del 9 de agosto. Manifestaciones que se concentraron principalmente en la ciudad de París, pero que cuentan con la participación de varios miembros de los chalecos amarillos que, recordemos, se hicieron célebres en las protestas del 2018 en contra del presidente Emmanuel Macron. Los franceses rechazan que para entrar a los estadios, para poder comer al interior de los restaurantes, tengan que presentar un pase sanitario. Por su parte, también el gobierno galo ha decidido reforzar la seguridad de la capital con cerca de 3.000 policías en medio de un aumento de los contagios, también de hospitalizaciones que se van a registrar o que se han registrado en esas semanas en el país galo. Sí, lo que más le duele a los franceses, que a diferencia de lo que ocurre en Chile, donde los no vacunados también pueden ir a restaurantes, pueden ir a lugares donde caen los aforos, la determinación del presidente Macron es que el que no está vacunado prácticamente no puede salir, tiene que estar encerrado en su casa, y es allí donde nace todo este problema, en un país donde la libertad es un valor grandote, que está consagrada prácticamente en la Constitución, la libertad, igualdad y fraternidad, tal como decía, ahí estaba ese cartel que portan allí los franceses. Claro, justamente hacer sí la aclaración sobre los dichos de Macron un poco, porque finalmente luego resultó esa posición que él había dicho como que los vacunados se quedan en casa y que él no iba a poner en riesgo la salud de sus hijas, fue realmente casi que una fake news. Él luego moderó el discurso y dijo que realmente lo importante era que toda la gente se vacunara, y lo importante era también el tema de que este pase de movilidad sirva para entrar a los estadios, pero es lo que tú dices, causa mucha molestia en Europa. Nosotros acá en América Latina de cierta manera se siguen con mayor facilidad las normas, pero en Europa es un tema muy complicado. No solamente en Francia, también se registraron este tipo de movilizaciones que estamos viendo en pantalla en países como Reino Unido, en Italia. Los mismos diputados, los parlamentarios protestaron en contra del carnet sanitario que le restringe y que solamente permite que los vacunados puedan hacer parte de los aforos y puedan ir obviamente a los grandes eventos. Vamos a dejar Europa para volver a América Latina, porque México y Bolivia enviaron en las últimas horas cargamentos de ayuda humanitaria a Cuba, que recordemos estaba viviendo toda esta cuestión económica, el peor momento de la pandemia, que ha causado además protestas inéditas en 30 años. Un barco de la Armada de México y un avión boliviano llegaron a las costas de la capital cubana para entregar alimentos y medicinas. Esto ante la escasez de sus productos en el país caribeño, una ayuda humanitaria que llega a 3 semanas de las inéditas manifestaciones contra el régimen cubano que se dieron el 11 de julio y en el peor momento de la pandemia que ha vivido la isla. Al mismo tiempo, Estados Unidos anunció que va a imponer nuevas sanciones a Cuba, principalmente a la Policía Nacional Revolucionaria por el actuar en las protestas. También decir que Rusia es otro de los países que también la semana pasada envió 88 toneladas de ayuda a la isla, un país que desde el inicio de la pandemia suma más de 375.000 contagios y 2.700 fallecidos. Y revisemos ahora imágenes que llegan desde Asia. Lo siguiente, Davor, es para personas valientes. En una provincia de China, los más atrevidos se lanzan desde este puente que estamos viendo, con el fondo que es el más alto del mundo. Estos se encuentran entre 2 acantilados en Hunan. Esto es una provincia en el país asiático. Como pueden ver, es un puente colgante con piso de vidrio, tiene 430 metros. Además, ofrece el salto de bungee más largo del mundo, o más alto mejor. Se llama el puente de cristal del Gran Cañón de Sangye, y sus visitantes pueden dar un salto al vacío desde una altura de 260 metros, mientras se les revuelve a uno el estómago, pero disfrutan de las maravillosas vistas de la abundante naturaleza que tiene esta región, un lugar que de hecho es Patrimonio Mundial reconocido por la UNESCO, un deporte
deporte extremo que se inauguró a finales del año pasado, que fue retrasado también por todo el tema de las restricciones. Recordemos que China está viviendo también un resurgir de la pandemia, muy comparado con los primeros casos que se daban en Wuhan, pero ahora la gente puede disfrutar de esas aventuras en la altura. Y terminamos en Estados Unidos, porque en Chicago se está llevando a cabo el Lollapalooza, que es el evento musical más masivo del mundo. En estos momentos estamos hablando desde marzo del 2020, todo esto en medio de la preocupación que tiene este país por el alza de contagios producto de la variante Delta. Son imágenes que no veíamos de ahora hace ya año y medio. Sí, eso te iba a preguntar, estas imágenes son de ahora, no es archivo, nada, esto es ahora. Es ahora, son 100.000 personas por día las que pueden asistir a Lollapalooza. Es la cantidad de asistentes aproximados que van a acudir justamente a esta versión. Un festival de música que se está desarrollando en la ciudad de Chicago desde el pasado jueves, va a continuar hasta mañana en un intento por prevenir la posibilidad del fuerte rebrote que se está dando en Estados Unidos. Hay varias medidas. Por un lado, pueden entrar personas que estén vacunadas, solo vacunados, o que tengan una prueba de PCR negativa, que no tenga más de 72 horas de antigüedad. Algunos expertos manifiestan preocupación porque en este mismo tipo de eventos, por ejemplo en Países Bajos, una experiencia muy similar a este festival terminó que realmente era casi una quinta parte de lo que vamos a ver en Lollapalooza. Eran 20.000 personas, se contagiaron más de 1.000 en un solo día. En los últimos 2 días se han presentado cantantes como Tyler, the Creator, también Miley Cyrus, y se espera que hoy el festival continúe con las actuaciones de más de 40 artistas con este aforo completamente desbordado, ¿no? Para nosotros que vemos esto con otros ojos, también otros artistas, entre ellos Post Malone y Megan Thee Stallion, se van a presentar hoy en medio de esta multitud. Sí, hay que esperar 7 días, un poquito más, para saber las verdaderas y reales consecuencias de haber juntado tanta gente. Ojalá que no pase nada, pero lo hemos visto permanentemente en Chile, que cuando se embarca alguien en un avión en Madrid, marca negativo, y cuando llega a Chile han marcado positivo. O sea, hay un periodo de ventana del virus, así que hay que tener cuidado con estos eventos. Claro, ver también lo que ha pasado en otros países, por ejemplo en el caso de Reino Unido, que tuvo experiencias similares y no hubo afortunadamente contagios. Vamos a ver cómo se va a dar esto en Estados Unidos. Andrea, ha sido un placer, muchas gracias. Que estén bien, buenas tardes. Buenas tardes. 2 de la tarde con 21 minutos, vamos a una muy pequeñita pausa y ya volvemos con más noticias, no se vaya. Ya estamos viendo 24 tarde. Una buena noticia. Las mamis y su buena energía hacen que este invierno sea mucho más calentito que el anterior. Livigas. Y en el marco de la campaña por las primarias de Unidad Constituyente, la candidata de la democracia cristiana, Yasna Proboste, se trasladó hasta una feria de Puente Alto, donde fue increpada y también funada por vecinos. Vamos a tener más adelante detalles sobre este tema. Vamos ahora a otro tema, porque están en dudas qué va a pasar con las fiestas patrias durante el 18 de septiembre. Muchos dicen que bueno, ya prácticamente no va a haber fondas debido a los problemas que está afrontando el país. Veamos la siguiente nota. La pandemia no solo nos ha encerrado, también ha impedido el zapateo y la celebración de fiestas patrias en Coquimbo. Por ejemplo, se suspenderá por segundo año la fiesta de la Pampilla. También enfrentamos una grave crisis financiera en el municipio de Coquimbo, con una deuda de más de 30.000 millones de pesos y con el peligro de dejar de pagar servicios básicos como la basura o las luminarias. Por lo que decidimos ocupar los recursos destinados a la Pampilla para dar continuidad a estos servicios que afectan a toda nuestra población. La explicación es más bien económica y de paso sanitaria. Esta fiesta reunía a más de 1 millón de personas. Con tristeza, pero hay que catar nomás. Hasta que pase todo esto. Y recién vamos a tener Pampilla. Una fiesta linda, pues ya lo extrañamos ya, tanto tiempo sin la fiesta de la Pampilla. Donde también se va a extrañar será en el Parque Padre Alberto Hurtado. Tampoco habrá fiesta de la chilenidad, esa con comida, animales, rodeo y chinchinero. Este año no podrá realizarse por la pandemia. Sin embargo, desde la Municipalidad de Las Condes estamos diseñando distintas actividades para que en familia podamos celebrar nuestras fiestas patrias. Las fondas que reunían a la comuna de La Reina y Providencia no van, aunque en Las Condes buscarán hacer celebraciones en los barrios. ¿Y qué pasa en el Parque O'Higgins? Le fuimos a preguntar a la histórica fondera, la grandiosa Bertita. ¿Bertita, vamos a tener fondo o no? Yo creo que sí. Yo pienso que así va a ser, que no va a haber problema.
Lo de la Bertita es más bien un anhelo que una certeza. Aún no han conversado con el municipio. Si el Estadio Nacional va a estar con público, ¿por qué los fonderos no podríamos trabajar con público? Siempre y cuando sea controlado con un PCR. ¿Y qué dijo la alcaldesa de Santiago? Vamos a tomar una decisión después de dialogar con distintos actores y actoras claves. Nos parece fundamental conversar especialmente con los fonderos y fonderas y ahí sin duda haremos los anuncios correspondientes. Sin embargo, todo depende del Ministerio de Salud. En 2020 se implementó el polémico Fondéate en tu casa y no hubo celebraciones masivas. ¿Qué pasará este año? Nos hemos comprometido a preparar un proyecto o una serie de sugerencias para cómo vamos a afrontar el 18 de septiembre. Usted sabe que en este momento las cifras son bastante alentadoras. Tenemos un 80% de la población ya vacunada con 2 dosis. Sin embargo, puede ingresar en forma más masiva la cepa Delta. Tanto encierro y falta de baile nos tiene con la salud mental complicada. Vale la pena preguntarle a un experto si las fondas se hacen indispensables. Las fondas son importantes porque reportan a nuestro devenir cultural. Son parte de nuestra historia y las vivimos con cariño, las vivimos con alegría y muchas veces las esperamos. Sin embargo, dada la situación sanitaria, debemos pensar siempre en lo importante de la salud por sobre las posibilidades de entretenimiento, las posibilidades de esparcirnos. Las chichas, empanadas y anticuchos nuevamente están en riesgo. Súper triste de todas maneras, pero la salud está primero que nada. Pero no estamos en condiciones. Dice el ministro de que estamos en riesgo de perder vida. Yo opto por no, porque yo opto por la vida, no por la plata. Es complejo reunir a mucha gente y varios municipios ya lo han desestimado. La cosa no es fácil y un nuevo aniversario de la patria, gracias a la pandemia, corre nuevamente peligro. Yabol 24 tarde. Y en el marco de las campañas presidenciales por las primarias de Unidad Constituyente, la candidata de la democracia cristiana Yasna Proboste se trasladó esta mañana hasta una feria en la comuna de Puente Alto. Allí fue increpada por vecinos. Vamos de inmediato con Kevin Felgueras, que tiene más detalles. ¿Cómo estás, Kevin? Te escuchamos, Kevin. Claro, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Una situación bastante compleja es la que se vivió allá en las cercanías de la plaza de Puente Alto, en la calle de Santa Elena, donde se coloca usualmente los días sábados esta feria. Hasta allí había sido invitada la presidenta del Senado y recordemos también precandidata presidencial del bloque Unidad Constituyente, Yasna Proboste. Llegó ella precisamente, habló con los medios de comunicación y posteriormente intentó visitar algunos de los puestos en esta feria. Es allí donde se produce se increpa a Yasna Proboste directamente de parte de algunos ciudadanos que estaban precisamente ahí. Pasemos de inmediato a revisar el ambiente de lo que ocurrió con la presidenta del Senado y también precandidata presidencial del bloque Unidad Constituyente. Tú tienes que fijarte bien a dónde vienes. Estás en la comuna, porque esta es la comuna más pobre de Chile. Te vienes a aprender, Ahí estaba parte del ambiente de lo que se vivió hace un par de minutos nada más en las cercanías de la plaza de Puente Alto. Precisamente yo les decía, llegó la presidenta del Senado y precandidata presidencial de Unidad Constituyente, Yasna Proboste, llegó cerca de la 1 de la tarde hasta este lugar donde había convocado este punto de prensa porque se le había invitado por parte de dirigentes de los feriantes precisamente a hablar de lo que había sido el tratamiento de los mínimos
comunes, donde también se incorporó, recordemos, por parte del Congreso Nacional a ellos como beneficiarios de algunos de los bonos que se está entregando por parte del Ejecutivo. Particularmente se produce la primera situación incómoda para Yasna Proboste al momento de estar realizando ese punto de prensa. Luego de realizarse esta breve visita de un par de minutos nada más a la feria, ella se dirige por una de las calles ya hacia el vehículo que la traía, y ahí también le pudimos consultar por esta situación, y ella aseguró que esto estaba orquestado, que habían grupos organizados que habían determinado realizarle esta funa en las cercanías de la feria de Puente Alto. Revisamos estos momentos con la presidenta del Senado, Yasna Proboste. Yo creo en un camino en donde la violencia no es el espacio para poder resolver nuestras dificultades. Los proyectos de ley que están en favor de las mujeres, de las minorías sexuales. ¿Usted recuerda cuando fue ministra y mandaba a reprimir a los Muchas gracias. ¿Usted recuerda cuando mandaba a reprimir? Cuando se robó 600 millones, señora, eso es parte de la historia de eso es parte de la historia de la derecha. Ahora sé muy bien. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo creo que es una mezcla de sentimientos, gente que es muy cariñosa y un grupo organizado que estaba acá para generar disturbios, molestias. Es algo de lo que uno también nos permite hablar, en que cree que podemos tener diferencias, pero que el diálogo, el respeto debe ser la base en la que se mueva nuestro país. Ahí estaban las palabras de la presidenta del Senado, Yasna Proboste, y también precandidata presidencial del bloque Unidad Constituyente. Recordemos, estamos a 3 semanas precisamente de esta consulta ciudadana. Está desplegándose los equipos de Yasna Proboste. Ayer veíamos en Antofagasta y Mejillones a los equipos de Paula Narváez. Carlos Maldonado, el candidato del Partido Radical, el día lunes va a entregar su propuesta, y por lo mismo se están haciendo todas estas acciones. Por lo tanto, es algo que está ocurriendo. Lo vimos ayer también con el candidato presidencial Gabriel Boric en la cárcel Santiago 1, y por cierto hoy ocurre con la presidenta del Senado, Yasna Proboste, en Puente Alto, esta funa a su visita a esta feria, y posteriormente tuvo que retirarse acusando que había grupos organizados que estaban derechamente organizados para precisamente realizar esta funa. Claro, agradecemos a Kevin Friqueras, donde llama la atención en este hecho la falta de seguridad también que acompaña a Yasna Proboste, porque más allá de su candidatura, ella es hoy la presidenta del Senado y en estricto rigor es la segunda autoridad más importante de nuestro país. Por eso se llama la atención que en las imágenes no se vea un mayor dispositivo de seguridad para acompañar sus salidas a terreno. Gracias, Kevin, por este despacho. Buenas tardes. 2 de la tarde con 45 minutos. Vamos a nuestra última pausa comercial. Ya volvemos con más noticias. Ya volvemos con 24 tarde.